ya, a YouTube también. Amén, Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera Samuel, capítulo 1, ya, verso 8, y luego vamos a estar orando. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana? Que Dios tiene para cada una de las personas que va a ver este mensaje, ¿cierto? A través de Facebook, de YouTube, de Zoom, de lo que sea, ¿cierto? Porque el mensaje tiene que correr, amén. Este evangelio tiene que seguir corriendo, sea cual sea la circunstancia que nos encontremos. 1 Samuel 1, verso 8 dice así: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aleluya. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que el Señor trate con cada una de nuestras vidas. Señor, gracias, Padre amado, por este bello tiempo de adoración, de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, Dios mío, entregar esta alabanza delante de ti, Señor. Y queremos, Dios mío, que tú guarde nuestra vida a través de tu palabra, que ella venga a hablarnos, a bendecirnos, a permitir, Señor, que ella venga a tratar con nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tú saques de nosotros, Señor, toda opresión, Dios mío, todo ataque del diablo, Señor, todo problema físico, mental. Señor, también nos confrontamos delante de tu presencia y pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, perdón por cada una de las faltas que hacemos de pensamiento, de voz, Señor, de acción, Padre amado, todos los días, Señor, que muchas veces, Dios mío, caemos en debilidades, confiamos, Señor, que tú obras en nuestras vidas, Señor, que ahí está presto, Señor, la sangre de Cristo para limpiarnos de todo poder, Señor, de toda maldad, Señor. Queremos rogarte que tú bendiga nuestra vida a través de tu palabra, en tu santo nombre, amén y amén. Gloria sea, Señor, amén. Bendiciones. Quiero, mi seguro antiniño. Quiero que vamos a escudriñar la palabra del Señor. Usted sabe, a mí me gusta bastante la Biblia y me encanta escudriñarla al fondo. Y quiero dedicar en esta mañana respecto de una historia que es una de las historias que recuerdo yo de niño, me enseñaron en el colegio dominical. Y he ido creciendo y aprendiendo varias lecciones. Si uno escucha a nuestra hermana Anita, que ahora está, hermana Anita Maldonado, que ahora está saliendo ya de a poco, gracias al Señor, siempre su léxico espiritual es el tema de la oración, o sea, siempre es la oración y qué sé yo. Y yo podría denominar esta predicación que vamos a hablar de el hijo de oración. Y quiero contarles un poquito porque se refiere a todo lo que pasa en el capítulo 1 de Primera de Samuel, cómo Dios trata con una mujer que se llama Ana también, y que le da un hijo, porque ella era estéril, que se llama Samuel. Y Samuel fue uno de los más grandes hombres de Dios de toda la escritura, el último gran juez que hubo y el primer profeta. Entonces estamos hablando de un hombre con un propósito tremendo y cómo Dios trata con esta mujer. Así que vamos a ir versículo por versículo, viendo y atesorando, ¿cierto? Como me gusta a mí, como también es rico para ustedes y para muchas personas, el ir versículo por versículo, entendiendo la palabra del Señor, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Entonces vamos al libro 1 Samuel, ya capítulo 1, verso 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Este versículo es uno de los típicos versículos que está lleno en el Antiguo Testamento, donde uno dice, bueno, aquí no me dice nada, son por un nombre raro, no entiendo nada, es como pasemos de largo. Pero fíjese que es un versículo bastante rico, pues está en el contexto del advenimiento de Samuel, ¿cierto? Está en el contexto de la venida de uno de los grandes hombres de Dios, o sea, el Cana, que se refiere acá, era el papá de Samuel. ¿Y por qué nos dice esto la palabra del Señor? Para referenciarnos de dónde venía y quién era el linaje de Samuel. Entonces, este hombre vivía en Ramataim, ¿cierto? Cerca del monte de Efraín, y se llamaba Elcana, y empieza a darnos la ascendencia: Jeroam, Eliú, Tofu, Efrateo. Efrateo significa que vivía en el sector de Belén Efrata, ¿ya? Donde se afincaron cierto tipo de personas y cierto tipo de linaje. En este caso, los coatitas, que eran del linaje de Leví, ¿ya?
el Cana era un levita, ¿ya? Y cuando entendemos la palabra del Señor, que los de las 12 tribus, una de ellas fue dedicada al servicio de la administración del templo y del tabernáculo y toda la administración, que eran los levitas, ¿ya? El sacerdocio levítico, ¿ok? Entonces, este hombre no era cualquier persona, era un levita. El Cana era un levita, ¿ya? Hombre que estaba designado para la administración de la casa del Señor. Entonces, al decirnos todo esto, ¿cómo sabemos? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? En Primera Crónica 6, verso 33, se nos da el linaje de ciertas personas. Primera Crónica 6, verso 33 a 35, dice, estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, ahí está, los coatitas, el cantor Emán, que era hijo de Joel, hijo de Samuel, ahí aparece Samuel, ¿se da cuenta? Un hijo de Samuel, hijo de Elcana, ahí aparece nuestro personaje de ahora, hijo de Joram, hijo de Geliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai. O sea, esta genealogía que muchas veces decimos, ¿para qué nos sirve? Nos está mostrando en el libro de Primera Samuel de que Elcana era un levita y del linaje de los coatitas, que era lo más renombrado. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía un linaje sacerdotal, ¿cierto? Un linaje de levítico, ¿ya? Y que Dios quería usarlo para ser el padre de Samuel, ¿ok? Vemos el verso 2. Primero nos habla de Elcana, refiriéndonos a quién era el patriarca, por así decirlo. Y el verso 2 dice, y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, aquí tenemos que empezar a analizar y se acuerda que yo hace un par de domingos atrás predicaba respecto a Lea, ¿cierto? Y Lea y Raquel y todo este tema y por qué tenía dos mujeres y por qué. Y yo le dije, bueno, porque todavía no estaba la ley, ¿cierto? Y Dios instauró la ley, ¿cierto? Muchas cosas, pero a pesar de que estaban instauradas en la ley, mucho tiempo pasó donde mucha gente, como decía un buen chileno, no pescaba la ley. Simplemente eh, no la llevaban ni la cumplían. Entonces, vemos acá una distorsión, un levita, un ministro que no cumple la ley, ¿se da cuenta? Y se lo vamos a explicar por qué. Porque el sumo sacerdote de este tiempo, Elí, y sus hijos, ¿ya? Eh, no cumplían la ley. Al contrario, sus hijos, los dos hijos que se llamaban Fines y Ferf, no, siempre se me enreda ese nombre. ¿Dónde está el nombre de los dos hijos? Están por acá. Fines y siempre se me enredo con ese dibujo animado, ¿no? Pero bueno, por aquí está. ¿Ya? Son los dos nombres de los hijos. El que dirigía, por así decirlo, el aspecto sacerdotal, espiritual, ya no lo hacía bien. Por lo tanto, de ahí hacia abajo, ese Ofni y Fines, ahí está. Ofni y Fines, que están en el verso 3. ¿Ya? Y ellos dos hijos, si usted tiene tiempo para leerlo, no cumplían el sacerdocio, al contrario, eran corruptos, tenían relaciones sexuales fuera del templo, o sea, el tabernáculo, es un desastre. Entonces, en ese contexto espiritual, claro, el Cana tampoco era muy, muy pulcro, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Pero aquí hay que entender que la palabra del Señor nos está mostrando una realidad, un contexto. ¿Ya? También cuando nos dice que era de Ramataín, de Sofín, nos está mostrando que era de un lugar, que era una pequeña ciudad que estaba cercana a Silo, ¿ya? ¿Ya? Y Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo. Entonces, más o menos en el Nuevo Testamento es como Arimatea, más o menos, por ahí. Es lo que se ve respecto de la ubicación. Entonces, este hombre tenía dos mujeres, lo cual no es algo bueno, pero en el contexto de ese descalabro espiritual que se encontraban, parecía más o menos normal. La palabra del Señor nos muestra, ¿cierto?, dos aspectos. Uno que tenía el nombre de la mujer que se llama Ana y el otro nombre de la otra mujer que se llama Penina. Y nos dice que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. ¿Ok?
En el verso 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces aquí vemos un concepto, el Cana, en un contexto de gracia espiritual, de gracia sacerdotal, igual iba todos los años a entregar, ¿cierto?, su sacrificio a Jehová, como todos los años, a pesar de que el sacerdocio no estaba bien. Ahí ya tenemos una enseñanza asociada. Fíjese que el compromiso del Cana era independiente de quién estuviera a cargo. Muchas veces, a veces pasa que tenemos congregaciones o iglesias o liderazgo en departamentos de trabajo en las iglesias, etcétera, donde no estamos de acuerdo, donde no vemos que el liderazgo ande bien, donde vemos cosas que no corresponden a veces. Y ¿qué hace la mayoría? La mayoría simplemente no sigue o simplemente aborta o deserta, ¿ya? En cambio, el Cana no, a pesar de que era un sacerdocio claramente equivocado, dejó que la justicia de Dios llegue y trate con este liderazgo, ¿me entiendes? Es como cuando te dicen, cuando uno conoce al Señor, ¿no? Cuando uno recién está en el camino del Señor, te dicen, por lo menos a mí me dijeron y trato yo de decirlo, pon tus ojos en Cristo, ¿ya? Mira siempre al Señor, no mire al líder, no mire a la persona que te trajo el Evangelio, no mires al pastor, a la pastora, al líder de jóvenes, qué sé yo, no los mires a ellos porque todos fallamos, todos caemos. Pon tus ojos en Cristo. Entonces, cuando uno aprende esa verdad fundamental, sus caminos en el Señor son firmes porque hay gente que ha amado al Señor, ha servido al Señor, pero un día X, el amigo se fue al mundo, el pastor se fue con la secretaria y quedó la embarrada y se le cayó, se le acabó el cristianismo, se le acabó su relación con Dios y eso no está bien. O sea, entonces, aquí vemos que el Cana tenía sus ojos bien puestos en Dios, a pesar de que el sacerdocio claramente era un sacerdocio corrupto, malo, delante de los ojos del Señor, pero dejó que Dios obrara ahí. Entonces, él tenía un compromiso con el Señor, ¿cierto? Y lo hacía todos los años. Entonces, vino para adorar y ofrece sacrificio. El verso 4 dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía el sacrificio, ya probablemente el sacrificio de paz que se llama, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, ¿ya? Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces acá el Cana, ¿cierto? Llevaba la parte de los sacrificios y a todos les daba su parte, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque la amaba. Inmediatamente vemos ahí un problema y un conflicto, ¿cierto? Innato en medio de una familia, cuando un hombre con dos mujeres, donde además claramente amaba a una y no tanto a la otra. Entonces, eso es conflicto seguro. Entonces, claramente Penina se sentía desplazada, ¿cierto? Y probablemente lo era, ¿ya? Frente al amor de su esposo, pero a la vez Dios la bendecía con hijos. Y al tener hijos y Ana no tener hijos, ¿qué pasaba? La vuelta de mano. Verso 6, 1 Samuel 1:6 dice, y su rival la irritaba. ¿Quién? Penina. ¿A quién? A Ana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En aquel tiempo, hermano, era en la antigüedad muy complejo para una mujer no poder ser madre. Hoy día, todos los avances tecnológicos que hay, medicina, etcétera, y también el crecimiento social, psicológico, por así decirlo, no necesariamente se asocia la felicidad de una mujer con ser madre. O sea, hoy hay muchísimas más opciones profesionales, familiares, incluso hay claramente un cambio cultural, sociocultural al respecto, y eso está bien, pero hay que ponerse en el contexto de la antigüedad. En la antigüedad no era así, no era así. Al contrario, se asociaba que una mujer que no podía tener hijos era una maldición de parte de Dios normalmente. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? Penina irritaba, enojaba y entristecía a Ana porque ella no podía tener hijos. Entonces, es alguien que está bajo aparentemente una maldición, ¿me entiendes? Es el concepto de ellos, no necesariamente era así, pero ellos lo veían de esa manera. Entonces, es una mujer que está bajo una maldición, por así decirlo, está siendo atacada, irritada, está todo en contra de ella, ¿ya? Pero ella tenía una esperanza y una fe en el Señor que la llevaba a pedir y hacer un voto tan importante como el que ella hizo.
El verso 7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Amén. Fíjese que la Biblia dice que así, la hacía así cada año. Obviamente que, que ella en su vida normal del día a día igual estaba esto, estaba este conflicto, pero más o lo hacía resaltar Penina cuando iban a hacer la ofrenda. O sea, es como decirle, oye, ¿qué ofrenda que venía a dar tú si tú estás maldita y no podés tener hijos? Que dice la palabra que así hacía cada año, como que se la guardaba, ¿ya? Todo el año se la guardaba para decírsela ahí. Cuando subía a la casa de Jehová y le gritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, piensa que tenían que viajar de la aldea donde estaban, llegar al silo donde está el tabernáculo, pernoctar ahí, hacer la ofrenda, eran días, po. No era así como ir y volver, tomar un tren, un taxi, no. Entonces era un continuo ahí machacar de Penina a Ana. Fíjese que Ana lloraba y no comía. Qué, qué símbolo eso, ¿ah? Hoy día, cuando alguien está enfermo, decimos, bueno, enfermo que come no, no se muere o algo así, una frase así que comiendo como que uno está salvado, ¿ya? Era tal el dolor de esta mujer que no comía. O sea, hablemos de, no sé, un dolor, una depresión, una tristeza profunda que no había que la alegraba. Lloraba, lloraba y no comía. Lloraba y no comía. ¿Cuánta gente hoy día en medio de esta pandemia está así? Está, está mal, o sea, nosotros vemos y hemos tratado de sobrevivir, por así decirlo, este año, y yo creo que estamos todos medio locos, estamos todos medio estresados de muchas formas, de, de- de no poder vivir, de no poder estar haciendo nuestra normalidad, entre comillas, que tan normal no era, pero por lo menos teníamos un cierto grado de libertad. Y yo creo que esta reclusión histórica es algo que no se había visto nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Porque si te revisa, nunca se mandó a cuarentenar a los sanos, ¿ya? Pero bueno, esa es otra materia. El punto es que ahora mucha gente, podemos estar como Ana, lloraba y no comía. Ahora al revés, parece que con la pandemia comemos más, pero el punto es que estaba en una situación crítica. Estaba Ana en una situación crítica. Todos los años, pasaba todo un año y después llegaba otra vez el momento de aceptar el sacrificio. Y ahí estaba Penina diciéndole, y esta mujer lloraba y no comía. El verso 8 dice, y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces el Cana ve a su mujer y le dice, ¿por qué llora? Es como que si el Señor se acercara a nosotros y nos preguntara, no sé, ¿por qué lloras? Es que, Señor, es que no puedo más, es que mi familia me tiene chato, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que la deuda, es que aquí, que allá, es que la pandemia, es que todo lo que está pasando no prende la tele y cantidad de problemas y dramas. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido nuestro corazón? Ana no estaba comiendo, estaba llorando y tenía afligido su corazón. Y el Cana le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. O sea, él claramente sabía lo que le pasaba a ella. Porque le dice, oye, yo te soy mejor que 10 hijos. Mi amor por ti es mejor. O sea, que saca tener Penina 10 hijos si yo te amo a ti. Un poco ese es el mensaje. ¿Ya? Claramente, como normalmente pasa en los matrimonios, estas palabras no sirvieron de mucho. eh, y no se ve a Ana diciéndole algo o como la típica, ¿qué te pasa? Nada. Un clásico, ¿qué te pasa? Nada. ¿Ya? Yo tengo a mi esposa y le pregunto, ¿qué te pasa? Nada. Ahora mi hija ya está creciendo, ¿qué te pasa? Nada. El clásico. El Cana le pregunta, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Me imagino yo a Ana diciéndole, nada. Porque no dice, la Biblia no muestra respuesta. Solo dice que el verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, ¿ya? Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Entonces, aparentemente, en esta conversa, donde
donde el Cana le dice, oye, bueno, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué está afligido tu corazón? Como que reflexiona un poco, come, bebe, ¿cierto? Y va al lugar ahí donde estaba cerca del tabernáculo. Fíjese que aquí se le dice templo en la traducción, pero no es que está el templo de Jerusalén, no existía. Ya ese concepto de el lugar de adoración, ¿cierto? Que estaba el tabernáculo que estaba en Silo. Entonces, vemos que muchos problemas pueden estar rodeándonos, muchos problemas pueden estar en nuestra cabeza, muchos problemas estaban, y seguro que estaban en la vida de Ana, ¿ya? Pero básicamente se resumía a que ella no podía ser madre. Seguramente había toda una irritación, enojo, problemas con Penina, etcétera, una serie de problemas, pero el tema central era que no podía ser mamá. Nosotros seguramente tenemos muchas cosas que nos rodean, que el problema del trabajo, que acá, que la casa, que el papá, que la mamá, que el hijo, que el pololo, etcétera. Pero hay una cosa que nos aflige de fondo, ¿ya? Por la cual normalmente se aflige nuestro corazón, ¿ya? Eh, y fíjese que ella después que come y bebe un poco, va a estar ahí mientras el sacerdote Elí, que era un sacerdote corrupto, un mal sacerdote, estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. El verso 10 dice, 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces ella llegó a ese lugar y con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjese que me llama la atención porque si uno ve la palabra del Señor, eh, en toda la palabra del Señor, eh, lo que vemos a través teológicamente hablando, lo que mueve la mano de Dios no es ¿cómo se llama esto? No es el dolor, no es la pena, no es cuando alguien, se fue el sinónimo, eh, angustia, por decir, hoy no, y que Dios diga, hoy sabes que está mal, no, voy a hacer algo. No, lo que mueve la mano de Dios, de acuerdo a toda la Biblia, es la fe. La fe mueve la mano de Dios, ¿ya? No la lástima, esa es la palabra, no la lástima. O sea, si usted va y, oh, Señor, y por favor, y yo tenga lástima de usted, y decir, ya sé qué más, bueno, lo voy a hacer porque está mal, qué sé yo. La lástima no mueve la mano de Dios, pero sí la fe mueve la mano de Dios. Entonces, por eso que este es uno de los capítulos donde uno ve aparentemente que es como la lástima que mueve la mano de Dios. Porque dice el verso 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, como lloró abundantemente, como tenía amargura de corazón, Dios dijo, pobre, pobre Ana, ya le voy a dar su hijo. No, cuidado, no es así, ¿ya? Porque hablando, ¿cierto? En términos escriturales, la fe mueve el corazón de Dios, no la lástima. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué refuerzo en este caso que aparentemente parece lástima, pero no es así? Porque la petición de Ana es una petición tremenda de fe. Ella no estaba pidiendo cualquier cosa, no pedía ser madre así nomás. Ella pedía, después más adelante vamos a ver, ella pedía ser madre de un hijo varón que sea nazareo, un hombre que iba a ser dedicado 100% a la obra del Señor. O sea, y estamos hablando de Samuel, insisto, estamos hablando, Samuel debe estar dentro de los top 5 de la Biblia, ¿ya? O sea, aquí hay una fe tremenda en medio de esta oración, que es la que finalmente mueve la mano de Dios. Entonces, esta mujer, con amargura de alma, oró, verso 10, y lloró abundantemente. Lloró abundantemente. Yo, como pastor y como hermano, con mucho tiempo que conozco al Señor, he visto casos donde hay personas que realmente uno nota que están derramando su corazón delante del Señor en el altar, en la iglesia, en el templo, ¿cierto? Y uno claramente nota que están afligidas de corazón. O sea, no solamente es como decir, Señor, me pasa esto, cuida a mi hijo, me pasa acá, me cuida a mi hija, a mi esposa. No, realmente hay una aflicción de corazón. Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido y si no lo hemos vivido, lo vamos a vivir. ¿Ya? Donde tiene que llegar ese instante donde uno llora abundantemente o con amargura de alma. He escuchado testimonios de personas que han llegado a la iglesia con sus hijos muertos, con su hijo desahuciado por los médicos, a pedir un milagro. Me recuerdo ahí un par de testimonios en Calama, me acuerdo de un hermano X. Y así, cuantos más que también hemos, o sea, gente que está en un punto crítico. Eso es lo que quiero decir. Y Ana
estaba en este punto crítico, ya no soportaba más, tenía una amargura de su corazón tan tremenda, la amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, a tal punto, verso 11, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Qué, qué terrible o qué potente es esto que ella hace. Fíjese que nosotros, eh, la palabra del Señor, el concepto de hacer un voto delante del Señor es bien usado en el Antiguo Testamento, ¿ya? No tanto en el Nuevo, ¿ok? Tiene ciertas implicancias teológicas, porque eh, lo que la palabra del Señor dice que lo que uno le promete a Dios tiene que cumplirlo, ¿ya? Eso para empezar. O sea, si tú prometiste algo a Dios, cúmplelo. Entonces, no hay que ser liviano al respecto. Señor, te prometo que si me da tal cosa, te voy a... Cuidado, cuidado, porque el Señor escucha, anota y luego pide la cuenta, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, no hagas votos ligeros, dice la palabra del Señor. Esta mujer, y entendamos que no es como ahora, así como, oye, te prometo tal cosa a un amigo, no, voy a ir a tal parte, o préstame una luca, cosas así que sabemos que nunca van a volver, que nunca van a ser como reales. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, en el contexto que estamos, cuando alguien hace un voto, es realmente algo que se tiene que cumplir. Por eso que yo no quiero que te quedes con esta impresión de que, si yo le digo, Señor, si tú me das un auto, yo te prometo que, cuidado, no quiero que te quedes, de hecho, el consejo bíblico es no hacer votos apresurados, ¿ya? Que entra en el contexto de no tomar el nombre de Dios en vano, ¿me entiendes? El tercer mandamiento se pasa, digamos, en el contexto actual a no decir cosas usando el nombre de Dios que no vas a poder cumplir. Toma las cosas en serio, un poco el mensaje, pero este voto que ella hace es un voto muy potente, muy potente. Fíjate que dice que, primero le dice que está en aflicción, que se acuerde de ella, no se para delante del Señor pidiendo, oye, no, de acuerdo, como dice tu palabra, yo declaro y prometo que sí. No vemos eso. Lo vemos con una actitud de humildad, la vemos con una actitud de saber que ella tiene, ¿cierto?, que pedir y clamar que Dios no se olvide de ella, ¿ya? Y le dice, si dieres a tu siervo un hijo varón, no le pide una mujer, o lo que Dios quiera, no, un hijo varón. ¿Por qué? Porque ella quería, acuérdense, en el contexto que estamos, el Can era un levita, tenía dos mujeres, Penina y Ana. No se nos dice cómo era Penina, pero más o menos sacamos la cuenta cómo era, por lo que nos dice la palabra del Señor. Y Ana, que estaba en un contexto de un sacerdocio totalmente corrupto, un contexto de una iglesia, por así decirlo, de una espiritualidad totalmente nefasta. ¿Qué es lo que está pidiendo ella? Yo te pido, Señor, que me des un varón para que este varón sea un nazareo y restaure espiritualmente hablando esta nación. Ya, eso es una presunción mía, no lo dice la Biblia, pero es lo que yo pienso o lo que rescato de acá, porque no es simplemente dame un hijo porque no quiero ser mamá. No es ese, no es el concepto de ser mamá. Acá ella está pidiendo un hijo varón y que va a ser un nazareo. Ella sabe exactamente qué es lo que hace el voto nazareo. Es un hombre dedicado 100% para el ministerio de Dios. Y no, y no pasará navaja sobre su cabeza porque era el voto nazareo. Entonces estamos hablando de que esta mujer está pidiendo una restauración espiritual por fe, está clamando y Dios le contesta con Moisés, con un tremendo hombre de Dios, el último juez y el primer profeta. ¿Todo por qué? Por la fe de una mujer. Entonces, aquí vemos un conflicto, ¿ya? Un conflicto entre la petición de Ana y Penina, que le gritaba y le decía que no era aquí, que era allá. Entonces, siempre cuando tú te comprometes con Dios, siempre cuando yo me comprometo con Dios, siempre va a venir el conflicto. Nada es gratis, nada es fácil, nada en el mundo espiritual y en tu vida cristiana, nada es el día que tú te comprometes a buscar a Dios, a crecer, a estar delante de su presencia, va a venir, viene siempre la dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer todos los años, hasta que dijo, voy a hacer un voto y voy a poner mi vida en esto. Verso 12, dice 1:12, 1 Samuel. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová,
Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. La tuvo por ebria. Dice, cómo sería cómo estaría de perdido el sacerdocio y el sacerdote, que este hombre, ministro de Dios, no supo captar ni siquiera nada de lo que esta mujer estaba viviendo en su espíritu? Nada, nada. Solo veía que ella estaba orando y movía sus labios. Este hombre pensó que estaba borracha. Imagínense, estaba clarito el sacerdote. Estaba súper conectado con el espíritu. No, no puede ser. Eso pasa, ¿cierto? Cuando los líderes, los pastores, los siervos de Dios estamos lejos de Dios y estamos mal. No vemos lo que, no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos lo que está pasando y creemos que estaba en otra. Esta mujer estaba con una aflicción de espíritu, orando al Señor con fe. Y Elí le dice, ¿cierto? La tuvo por ebria. Verso 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, si vaya a tomar, anda a otro lado, no sé, pues, oye, ¿hasta cuándo venía acá? No puede ser. Qué falta, ¿cierto?, de conexión con la realidad. Entonces el verso 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Derramar su alma delante de Jehová. Qué buena esta frase. Ojalá que cada uno de nosotros podamos hacerlo. En el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, en el momento cuando ya no hay salida, poder derramar nuestra alma delante de Jehová. Y le dice claramente que ya ni siquiera ha bebido, sino que está orando, pidiendo. El verso 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, ¿cierto? Le dice, oye, no me tengas por cualquier mujer, sino que estoy tan afligida que he venido a esto, a derramar mi alma delante del Señor. 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo era este sacerdote, a pesar de que era corrupto, a pesar de que, o sea, él, sus hijos eran corruptos, pero él no le decía nada a sus hijos, que espiritualmente no está conectado con el espíritu, fíjese que le escucha y le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición. Amén. Entonces, aún por esa palabra, por la investidura que tenía este sacerdote, Dios concede, ¿cierto?, esta petición y le dice, eh, y ella dice, tu sierva halle gracia delante de sus ojos, y se fue la mujer por su camino, es decir, por su casa, comió y no estuvo más triste. Cuando uno recibe una palabra de Dios, cuando uno recibe la convicción, cuando uno derrama su alma delante del Señor y tiene la convicción de que Dios ha escuchado su oración, usted sabe que la respuesta de Dios puede ser sí, puede ser no o puede ser espera. Ya, eso lo hemos hablado algunas veces. ¿Ya? Dios siempre te contesta, siempre. Nunca te deja en vilo. Siempre, o te dice que sí, o te dice que no, o te dice que esperas. ¿Ya? Esta mujer comió, se volvió a su camino y no estuvo más triste. Me hace recordar que los tratos de Dios son a veces o sea, no a veces, siempre no son metodológicos. ¿Qué significa metodológico? Significa que paso uno hace tal cosa, paso dos tal aquí, paso tres, y como tengo un resultado final. Si la sanidad divina fuera metodológica, estaría la baba, pero no es así. Y muchas cosas en el reino espiritual no son metodológicas. Entonces, hay Dios, esa frase que dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Esa es una frase que tenemos. Claro, porque Él sabe. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Todos los años iba, todos los años sufría, todos los años tenía esto, volvía de nuevo, todos los años. Entonces, llegó un momento donde ella ya hizo un compromiso. Un compromiso con Dios. Y ese se reflejó en el caso del voto. No significa que nosotros tenemos que hacer un voto, sino que significa que tenemos que comprometernos. O sea, es así. Y cuando uno se compromete a aceptar la voluntad de Dios, cuando uno se compromete a estar en los servicios del Señor, a servirle o a provocar el cambio que corresponda, realmente tu alma queda en paz, realmente mi alma queda en paz y uno confía en que si Dios te dice que no, amén, es no.
Y uno confía, si realmente Dios te dice que sí, gracias Señor, qué bueno que me dijiste que sí. Y uno confía que si Dios te dice espera, tu alma queda en paz y ya no estás más triste. ¿Eso por qué lo digo? Lo digo por experiencia propia también. Está claramente aquí estipulado la palabra del Señor. Ana lo vivió y muchos otros personajes bíblicos también. Pero yo también lo viví con mi esposa. También mi esposa no podía tener hijos. Estuvimos 4 años buscando tratamientos médicos para allá, para acá, etcétera. Orando al Señor, pidiendo milagros, etcétera. 4 años y era cada mes era un dolor, cada mes era una aflicción y mi esposa, ¿cierto? Y lloraba y yo ahí haciéndome el fuerte, qué sé yo. Hasta que hubo un momento que ella habló conmigo cuando habíamos tenido como 4 años de más tratamiento, que aquí, que allá, y ella sintió o realmente descansó la voluntad del Señor. Como que dijo, y un trato de Dios con ella. Y que si teníamos hijos bien y si no, bueno, era parte del Señor y qué sé yo. Y en ese momento yo vi un cambio y vi que ella dejó de estar triste, como dice, como decía aquí la palabra, ¿ya? Obviamente que uno como ser humano, cuando no se da lo que uno pide, claro, se aflige, pero todo tiene un margen de racionalidad, ¿cierto? Aquí estamos hablando de algo más allá. Entonces, cuando uno descansa, cuando uno realmente deja y se compromete con Dios a aceptar la respuesta, sí, no o espera, realmente tu alma queda en paz. Como cuando se nos enferma alguien o tenemos un familiar que está a punto de morir, qué sé yo, uno por naturaleza, claro, dice, no, no, que no se, pero es parte de la soberanía de Dios. Cuando uno realmente descansa en Él, pasa esto, pasa lo que le pasó a Ana, ¿cierto? Que ella comió y no estuvo más triste. Entonces ella dejó la carga en el Señor. Ella quería algo, veía algo espiritualmente que necesitaba la nación. Ella era esposa de un levita, por lo tanto su hijo también iba a ser un levita. Y necesitaba la nación, ¿cierto? Y ella quería ser parte de esta bendición que vendría con un cambio espiritual, ¿ya? Y hizo la petición, hizo un compromiso y se fue en paz, no estuvo más triste. El verso 19, 1:19 dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Mañana siguiente, ¿cierto? Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Es una palabra parafraseada para decir que tuvieron relaciones sexuales, ¿cierto? Y ella quedó encinta, quedó embarazada, ¿ok? Inmediatamente. El verso 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Ya? Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Aleluya. Amén. Fíjese que esta mujer vuelve de su tranquilidad, de su paz, y Dios le concede la petición. Es verdad que podemos tomar que de aquí en adelante sí, siempre Dios te va a conceder la petición, si tú te derramas tu corazón, como lo hizo Ana, pero no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, claramente dice que esta mujer tuvo, ¿cierto?, la fe suficiente eh, y aceptar la respuesta de Dios, ¿ya? La respuesta de Dios en este caso fue sí, pero la respuesta de Dios algunas veces puede ser no. Pero esta mujer ya quedó en paz. Entonces, cuando vuelve, ella queda embarazada y luego nace el hijo. Cuando, cuando vuelve, ¿cierto? Al año nuevamente, eh, a presentar el sacrificio, dice que el Cana, en el verso 21, dice, va con toda su familia para ofrecer sacrificio acostumbrado, o sea, lo que hacían todos los años, y su voto. ¿Cuál voto? El voto del hijo de Ana. El voto del sacrificio, ¿cierto? La bendición, agradecimiento por el voto que se había hecho respecto al niño de Samuel. Entonces, ella decide quedarse en el verso 22, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a ver más a su hijo hasta que sea destetado, ¿cierto? Hoy día el destete de un niño es, no sé, al año y algo, hay mucho adelanto, etcétera, pero en aquel tiempo no era así, no era así, y se presentaba
años duraba, ¿ya? Y se estima más o menos que entre 3 a 5 años podría durar el destete, ¿ya? Hay que pensar que después lo llevan a un niño que ya puede ser autovalente, digamos, ¿ya? Así que más o menos se estima como los 5 años, más o menos Samuel fue para allá. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el compromiso que Ana tuvo se llevó a cabo y se logró la bendición, ¿ya? Ese compromiso, fíjese lo que nos dice en Eclesiastés capítulo 5, versos 5 al 6. Eclesiastés 5, del 5 al 6 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿No? Lo que hablábamos, ¿cierto? Respecto de que esta mujer hizo realmente un compromiso de verdad, serio. No es sano, bíblicamente hablando, hacer un voto que no vas a cumplir, una promesa que no vas a eh, realmente ser suficiente para poder cumplirla. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer toma un compromiso que le trae bendición en medio de un propósito de Dios. Eso son las cosas que realmente funcionan, las cosas que realmente llevan a bendición, porque están dentro del propósito de Dios. Esta mujer veía un sacerdocio, y usted, si tiene tiempo, lea más adelante, el capítulo 2 de 3 en adelante, cómo Dios trata con Samuel para ser el renovador, restaurador de esta situación espiritual que estaba pasando en Israel. Fíjese que en la fe de esta mujer se traduce en lo siguiente, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ana no sabía, ella solamente tenía una idea de lo que podía hacer su hijo, lo que pretendía que fuera nazareo, pero no sabía dónde y cuál iba a ser el alcance, por así decirlo, de lo que este hijo iba a tener. Entonces, vemos acá el verso 23 que lo crió hasta que se destetó el 24, dice Samuel 1:24, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aleluya. Amén. ¿Se da cuenta? Esta mujer cumplió lo que pidió, hizo real su voto. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, cuántos de mucha gente no cumple lo que un día le dijo al Señor? Le dijo, Señor, te voy a servir, Señor, voy a entregar mi vida, Señor, voy a ir a la iglesia, Señor, voy a hacer esto, voy a trabajar en el ministerio, voy a cantar, voy a trabajar con los niños, etcétera. Pero voy a aprovechar mis talentos en la música, en la literatura, qué sé yo, hacer aseo, etcétera, tantas cosas. Y no hemos cumplido. Mucha gente ha sido bendecida con sanidades tremendas, tremendas. Y si te he visto, no me acuerdo. Yo lo he visto con mi ojo. Que milagros tremendos que Dios ha hecho y después la gente se olvida del Señor. Esta mujer tomó un compromiso, recibió la bendición y cumplió, cumplió. No tenemos que tomar en vano las cosas que decimos delante del Señor. Eh, y por eso que es tan importante que nosotros creamos, ¿cierto?, lo que esta mujer pudo vivir, que es desde una aflicción de espíritu, desde una amargura de su corazón, cómo se logró tener una tremenda bendición, no solo para ella. Ella no estaba pidiendo ser mamá, ella estaba pidiendo ser la madre de un reformador espiritual, un nazareo, levita, que iba a traer bendición a la nación. Y por esa fe Dios la bendijo, por esa fe. Entonces, la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta mujer descansó en el Señor, puso su petición, confió, ¿cierto?, en medio de las circunstancias difíciles que le hacía vivir, Penina, etcétera, en medio de las circunstancias que estaba, y Dios le provocó la bendición. ¿Por qué? Por fe. Entonces, hermanos, hermanas, amigo, amiga que está escuchando y viendo este video, Dios quiere algo contigo, Dios quiere algo conmigo. Dios quiere
un propósito para ti, para mí, para tus hijos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, amigos, compañeros de universidad, liceo, etcétera. Dios tiene propósito y nos quiere usar en medio de ello. Pero las circunstancias difíciles que nos rodean, ¿cierto? Siempre nos van a empujar a no cumplirlo. Siempre va a haber una penina, siempre va a haber un penino ahí, ajá, para que nosotros no le busquemos al Señor, que nos aguijonee ahí, en medio de las circunstancias difíciles, pero tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Y que si tú y yo somos como Ana, podemos ir delante de su presencia y recibir de parte de Dios, ¿cierto? Este trato y derramar nuestro corazón delante de Él y ver que el hijo de la oración que Ana tuvo también puede ser real en nuestro caso. También esto nos deja una reflexión para la familia. Eh, ¿Cuál es el compromiso que nosotros estamos optando y tomando con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los que nos rodean? eh, de parte de nuestra familia. ¿Cuál es nuestro compromiso? No, cada uno ve, hace lo que quiere, yo veo mi vida. No, no puede ser. No debe ser así. Acá esta mujer está planteando un compromiso familiar y el Cana se sumó a ese voto. Y yo te pido a ti y a mí, y yo también, todos, que tengamos un compromiso por la familia y que pensemos no solamente acá que nuestros sobrinos estudien, que nuestros tíos, que cuidar a los viejos. No, aquí también es un tema espiritual. Nosotros somos responsables, espiritualmente hablando, por los que nos rodean en nuestra familia. Quiero decir, "Ah, que yo no soy la mamá, yo no soy el papá". No, pero tú eres la bendición que Dios puso en medio de tu familia y tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de llevar el Evangelio a nuestra familia, como la hizo esta mujer. Ana puso un compromiso, un voto, y yo ruego que tú también, papá, mamá, hagamos votos, un compromiso de realmente llevar a nuestros hijos a la presencia del Señor. Eso tiene que ser cuando nosotros presentamos a los niños a la iglesia, ¿cierto? Le pedimos la bendición y hacemos una promesa. Y esa promesa, como decía la palabra, no prometa si no cumple. ¿Cuánta gente ha presentado niños en la casa del Señor y dónde están? Después nunca lo llevan, al final se olvidan y qué sé yo, y bla, bla. No, pues no debe ser así. Tenemos que instruir a los niños en el camino del Señor desde pequeños y cumplir lo que prometemos delante del Señor. Amén. Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga esta fe, esta mujer, ¿cierto? Y que también esa misma fe podamos tenerla nosotros. Oramos al Señor y bendecimos este tiempo de su palabra. Señor, gracias, Padre amado, por tu palabra que ha venido a bendecir nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor, en cada una de las personas que está viendo este video y escuchando esta palabra, un compromiso por ti, como la tuvo esta mujer, Señor, que ya no estemos solamente llorando y en aflicción de espíritu y vemos que no funciona, que aquí, que allá, sino que tengamos un compromiso de fe. De realmente, Señor, confiar, dejar nuestro problema delante de tu presencia, Señor, y avanzar en paz, Señor. Y lo sabemos, Señor, que nosotros nos volvemos delante de tu presencia, tu palabra, Señor, nos asegura que tú, Señor, nos vas a escuchar, Señor, vas a entregar, Señor, siempre lo mejor para nuestras vidas, que es solamente tú lo sabes, Señor. Ayúdanos a aceptar un no por respuesta en muchas situaciones que a veces pedimos mal. Ayúdanos a aceptar una espera, Señor, y también a regocijarnos cuando tú tienes misericordia, Señor, y nos das un sí, Señor. Padre amado, bendecimos a cada uno de los hermanos que están escuchando, Señor, bendecimos a cada uno de las personas que están viendo y que esta tu palabra haya traído vida y vida en abundancia, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea, Señor. Amén. Vamos a parar la grabación.